Buenos días. Bueno, yo soy Pedro, psicólogo de aquí de ASPE. Os voy a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Que lo tenemos mucho luego en consulta y vosotros lo experimentáis, todo el mundo sabe más o menos lo que es la ansiedad, alguna vez la ha tenido. Y vamos a empezar hablando de un poco de lo que es, lo que no es, diferencias así entre cosas que se parecen mucho, prácticamente son lo mismo, porque no hay mejor forma de enfrentarse a su enemigo que conociéndolo bien. Así que tenemos que explicaros un poquito de qué va todo esto. Todos más o menos sabéis lo que es la ansiedad, obviamente, en algún momento lo habéis sentido, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad ante los exámenes. ¿Quién no lo ha sentido? Que levanta la mano. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo nos ponemos nerviosos. Y es un mecanismo que está en el ser humano de hace muchísimos años, miles de años en la evolución, mucho antes de ser Homo sapiens, ¿vale? Mucho antes. Ahora os voy a poner un ejemplo para que entendáis básicamente qué es esto de la ansiedad, ¿vale? Aunque vamos a hablar ahora del miedo, luego veréis que es muy parecido. Miedo, ansiedad y estrés prácticamente son construcciones que hemos hecho nosotros, pero para el mismo fenómeno. Es básicamente lo mismo. Bueno, pues imaginad que vamos todos, vamos a remontarnos miles de años atrás, ¿vale? Y vamos todos, cuando éramos recién sacados del horno de los Homo sapiens, vamos con nuestras lanzas, no hay colegios, prácticamente pues no hay ni ropa, obviamente no hay móviles, no hay nada de eso, tenemos que sobrevivir. Y vamos en manada. Imaginad que vosotros tenéis la ansiedad que tenéis, la que conocéis, pero yo, por lo que sea, no tengo ansiedad, nada, en absoluto, ni un poco, nada, ¿vale? Y vamos por ahí por la selva, intentando sobrevivir. En un momento determinado escuchamos por ahí, por la maleza, por unos arbustos, un ruido fuerte. No sabemos si es un rugido de un león, puede ser como un gruñido, no sé si es a lo mejor alguna lagartija que ha roto alguna rama, no sabemos lo que es. Pero en vosotros, que sí que tenéis ese mecanismo de ansiedad, empiezan a activarse un montón de sistemas al mismo tiempo, sin que lo sepáis. Se genera en el cuerpo una especie de preparación por si eso que va a salir de ahí resulta que es algo malo. Si resulta que es algo bueno, enseguida se te pasa. Pero por si acaso, en vuestros cuerpos se empiezan a crear un montón de cambios súper importantes. Aumento de la tasa cardíaca, es decir, el corazón va más deprisa. Aumento de la tensión muscular. Sin saberlo, empecéis a tener más tensión muscular. La sangre va más a los músculos. La sangre entonces va menos al sistema digestivo, cosas que ni os dais cuenta. Aumento de la sudoración. Sabéis que la sudoración existe básicamente para regular la temperatura del cuerpo, ¿no? Pero con un estado así de estrés, así como de sobresalto, empieza a haber una sudoración. Todos los cambios que se van a producir, se te seca la boca. Todos los cambios que conocéis que son ansiedad, en ese momento se producen. ¿Sabéis para qué? En el caso del león, todos los cambios que estáis sintiendo en ese momento, ante esa amenaza que posiblemente pueda ser un león, pero no lo sabemos, están destinadas para una respuesta enérgica, para atacar o para salir corriendo, pero cualquiera de las dos cosas es una actividad enérgica. Si nos volvemos a ese ejemplo que he puesto del Homo sapiens, ¿no? Que vamos todos en manada, y finalmente resulta que ese ruido da lugar a que sale un león a por nosotros, vosotros que tenéis ansiedad habéis generado una respuesta previa y estáis preparados para salir corriendo. Malo sería que uno intentara hacer frente al león, ¿no? O sea, que es mejor salir corriendo en esa situación, pero yo, que no tengo ansiedad, no tengo esa preparación. Con lo cual, cuando yo me quiero dar cuenta de que hay un león, vosotros me lleváis 200 metros de distancia porque habéis salido corriendo y el león me come a mí. Así es que la ansiedad es algo totalmente adaptativo. El miedo, la respuesta a la ansiedad, es algo totalmente adaptativo, que está mucho antes de los Homo sapiens, que lo tienen animales, la respuesta de miedo. Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestra sociedad, porque esto es un problema, si digo que es adaptativo, ¿por qué decimos que es un problema? Pues porque hoy en día las amenazas que tenéis no son leones, no hay cosas que atenten contra tu vida, no hay amenazas vitales. Las amenazas son sociales. Las amenazas de hoy en día es suspender un examen, una separación matrimonial, una ruptura con tu novio,
A veces no tener tantos me gustas en Instagram puede dar ansiedad. Es decir, cosas que no existían cuando éramos ahí recién sacados del horno de los Homo sapiens, porque teníamos que sobrevivir. Sin embargo, el cuerpo lo que está haciendo es destinar un mecanismo de supervivencia ante amenazas que no son de supervivencia, y por eso tenemos ansiedad. Cuando vosotros estáis en un examen y podéis, vamos a poner el ejemplo que yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? El tener ansiedad en un examen. Cuando tenemos ansiedad en un examen, tu cuerpo hace básicamente lo que hace cuando ve un león. Aumenta la tasa cardíaca, aumenta la tasa respiratoria, empiezas a tener un sudor frío, empieza la tensión muscular, y tu cuerpo lo que te pide es o atacar o huir. Atacar al profesor es una mala idea porque seguramente te va a suspender igual, y salir corriendo también es una mala idea porque no haces el examen. Pero tu cuerpo sin querer te pide eso. Así que en nuestra sociedad tenemos que aprender a gestionar un poco esa ansiedad. Os quiero que os quedéis con la idea de que en una época donde no existían tantos instrumentos de tecnológicos, donde éramos recién sacados, digamos, de los Homo sapiens, las personas con más ansiedad serían las personas más adaptadas a ese medio, con más miedos. No caerían... En esa época, digamos, las personas que no tendríamos ansiedad pecaríamos de confiados y al final pues habría un león que nos come. ¿Vale? Entonces, ahora más o menos se entiende lo que es la ansiedad. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Vale, pero sin embargo yo he puesto aquí antes que son tres palabras distintas, ¿no? Miedo, ansiedad y estrés, muy parecidas, realmente son distinciones que hemos hecho nosotros y que el cuerpo realmente no las distingue. Vale, en las tres, en el miedo, la ansiedad y el estrés, existen tres componentes, pues se puede dividir esa respuesta, ese mecanismo de preparación para la acción, se puede dividir en tres. En uno que es más cognitivo, que tiene que ver con lo que pensamos, por ejemplo, me va a salir mal el examen, voy a hacer el ridículo, me van a dejar, voy a suspender o soy un fracasado. Un poco con el temor, el componente cognitivo. También es un componente muy importante, es el fisiológico, que esto es lo que notamos nosotros en el cuerpo. Antes lo he dicho, bueno, son muchos más cambios, luego los veremos, ¿no? La taquicardia, la sudoración, tensión muscular, ganas de ir al baño. Y también tiene un componente conductual, que también lo hemos dicho, el ataque-huida. A ti lo que te apetece cuando tienes ansiedad es o atacar o salir corriendo, algo enérgico, pero de ningún modo permanecer ahí, que es lo que hay que hacer en un examen, ¿no? Vale, el miedo, digamos que es un poco la respuesta que uno siente cuando ya hay una amenaza muy clara, cuando la amenaza es ahora. Por ejemplo, es posible que sientas miedo ante un examen, es posible que sientas miedo ante un león. Ese es el miedo. Y la ansiedad tiene un componente anticipatorio, es decir, como los seres humanos, bueno, esto lo he explicado ya, como los seres humanos tenemos un cerebro pues, muy bueno, que podemos pensar, planificar, prever, todo este tipo de cosas. Aquí, ¿dónde está? Un momento. Pues podemos preverlo, es decir, imaginar que eso del león nos pasa, eso si sale el león, hemos dicho que es miedo, pues pensar que otro día, a mí me han comido, yo ya no estoy en la historia, ¿no? Pero vosotros otro día pasáis por el mismo sitio donde pasamos la otra vez y me comieron a mí. Antes de pasar, en todos vosotros que tenéis ansiedad, ese mecanismo, ya tendréis una anticipación, es decir, ojo, no vamos a pasar por ahí. Que hay ahí, el otro día se le comieron al psicólogo. A ver qué nos va a hacer las técnicas de relajación ahora. Bueno, el caso es que hay una anticipación. Uno prevé que puede salir mal. Así es que tendréis a evitarlo, a no ir por ese sitio, a no experimentar la respuesta de miedo, a evitarla. ¿Vale? Eso ante los exámenes también ocurre. Es decir, no hace falta que estés en el examen para sentir ansiedad. La anticipación, que es, digamos, el punto clave de la ansiedad, te hace que sientas esa emoción antes del examen, ¿no? Semanas antes, ostras, madre mía, el examen de matemáticas, que una semana y no he estudiado nada, no tengo un libro, madre mía. Todo eso es ansiedad, ¿vale? Pero a lo mejor pensáis que esa ansiedad es mala, ¿no? Muy bien, pues tampoco es mala, porque es adaptativa. Porque si no sintiéramos eso, seguramente no estudiaríais, no estudiaríamos. Yo me pongo también como ejemplo.
Seguramente si no ves que se acerca el plazo de la declaración de la renta, vuestros padres no la harían. Cuando se acerca el plazo, dices, uff, hay que hacer la declaración de... Cuando sentís esa presión, esa exigencia, empieza a haber esos cambios que hemos dicho antes, que sirven para la supervivencia, para salir corriendo, para atacar, pero hay un factor más, que es el que hemos hecho en nuestra sociedad. Que la ansiedad también la utilizamos, no la sufrimos, la utilizamos, ahora lo matizo, para ser más eficaces, más productivos. Es decir, que cuando vosotros tenéis un poquito de ansiedad ante un examen, estudiáis más. Dejáis otras cosas de lado y estudiáis más. ¿Vale? Eso es la ansiedad. Y luego, muy relacionado también, está el estrés. El estrés es como vivir constantemente ansioso. Y esto también, esto sí que es malo. La ansiedad puede ser mala si es demasiado, obviamente. Vale, la ansiedad buena te pones a estudiar, pues llega el día del examen y mira, me pongo malísimo, me pongo a vomitar, no puedo hacer el examen, pues eso es malo, obviamente. La diferencia en la ansiedad de buena o mala es cuantitativa, es decir, si tienes mucha, te pasas, es mala, pero que esté, es buena. Y el estrés es súper parecido, porque es como la misma respuesta, pero a largo plazo. Imaginad que a mí me contratan en una pastelería y yo acabo de llegar a la pastelería y quiero hacer, pues que tengan una buena concepción de mí, que me contraten, que me den trabajo. Entonces cuando llego, yo no sé hacer pasteles, pero me piden que haga 15 pasteles. Esto, fijaros, el grado de activación normal, aquí yo estaría normal, aquí estaría más relajado, aquí más nervioso, ¿vale? Entonces, cuando yo entro a la pastelería, mi ansiedad empieza a aumentar, pero es que resulta que gracias a la ansiedad puedo hacer 15 pasteles cuando no tenía ni idea de hacerlos. Como se me da bien esto de los pasteles, el jefe, que ve que tengo muchas ganas de trabajar, pues me dice, venga, vale, pues ahora en vez de 15 vas a hacer 20. Entonces yo digo, madre mía, pues es que el trabajo lo necesito, tengo que hacer 20. Vale, pues me pongo a ello. Y consigo hacer 20. Y entonces tengo un momento de ansiedad pico. Todo esto de la ansiedad, a largo plazo, el jefe me va a decir, mira, tienes que hacer 20, pero yo estoy agotado, haciendo 20 es que no duermo, o sea, es que me tengo que dar 12 horas trabajando, de 9 a 9, yo difícilmente voy a seguir este ritmo, pero voy a intentarlo. Entonces, estás saturado, estás estresado y puedes mantenerlo durante un tiempo, hasta que llega un momento en que tu cuerpo dice, hasta aquí, macho, aquí, se acabó. Y caes en una fase de agotamiento. Toda esta fase de agotamiento es por estrés continuado. Y todos estos cambios es porque tienes ansiedad, digamos, muy sostenida en el tiempo y es por factores hormonales. Tanto si sales corriendo porque aparece un león, como si sientes ansiedad por un examen, como si quieres hacer más pasteles de los que te tocas por la naturaleza, todo eso se hace gracias a las hormonas. En primer lugar, a una que se llama cortisol. El cortisol y la respuesta de ansiedad está muy bien, como decíamos, para momentos puntuales. Oye, te sale un león y sales corriendo, pues salvas tu vida. Si tienes un examen, te hace estudiar un poco más, pues está muy bien, luego que te deje hacer el examen, ¿vale? Pero si lo mantenemos en el tiempo, el cortisol se convierte en algo muy malo para nosotros y muchas veces hay problemas de salud. Muchas veces nos enfermamos porque el cortisol es inmunodepresor, se carga las defensas. Luego siempre, a veces cuando típica persona que está súper estresada por todo ya, arrastra mucho estrés, encima está de exámenes, imaginaos, termina los exámenes y se pone mala enseguida. Se coge cualquier resfriado, cualquier cosa, se enferma por el cortisol, ¿vale? Entonces, entendemos que son tres palabras distintas, pero que básicamente son lo mismo, ¿verdad? Siempre es como una especie de preparación para la acción. Vale. Muy bien. ¿Por qué ocurre todo esto? Os voy a hablar un poquito de una cosa del sistema nervioso, ¿vale? Muy por encima. El sistema nervioso, ¿alguien piensa que puede controlar la tasa cardíaca así porque quiero ahora mismo? No, pero sin embargo sabéis que eso hace el cerebro también, el sistema nervioso, ¿no? Vale. ¿El tamaño de las pupilas lo podéis manejar?
si encendéis y apagáis la luz, pues por una fuente externa, ¿no? ¿El tono muscular pensáis que lo podéis controlar? Pues sí o no. ¿La respiración? ¿Alguien podría ahora mismo intentar matarse sin respirar? Imposible, ¿no? Quédate sin respirar y ya ves tú que tu cerebro te dice, venga, a respirar. Ya está, se te acabó la tontería. Es decir, hay muchas partes de nuestro cuerpo que no tenemos control y que lo maneja nuestro cerebro. A eso lo llamamos sistema nervioso autónomo. Autónomo porque él va solo, funciona solo. Sistema nervioso autónomo, ¿vale? Toda la respuesta de ansiedad, de estrés, de miedo que hemos dicho antes está regida por el sistema nervioso autónomo. Es decir, no lo controláis o lo controláis parcialmente. El aumento de la tasa cardíaca, el aumento de la tasa respiratoria, el aumento del tono muscular, de tener que ir al aseo, todo eso está regido por el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Y el sistema nervioso autónomo es como que tiene dos subsistemas, que tienen palabras un poco raras, la verdad. El sistema simpático, que tiene que ver con la respuesta de ataque y huida, y el parasimpático, que tiene que ver con el descanso, con la recuperación de energía. Esto es gasto energético, recuperación energética. Ahora mismo habéis entendido, yo creo que muy bien, lo de la ansiedad, ¿no? Bueno, pues si después de comer un sábado, un domingo, vuestra abuela hace paella, os ponéis luego en casa a ver un poco la televisión, o Netflix, o cualquier cosa, pues os va a entrar ahí, ¿no? Una especie de, ¡ay, qué gustito aquí en el sofá! Pues ese es el sistema parasimpático que os está diciendo, venga, a recuperar energía, el descanso, ¿vale? ¿Se entiende eso? Muy bien. Fijaros, a lo mejor aquí, antes os he hablado del triple sistema de respuesta, del cognitivo, del fisiológico y del conductual. Algunos de vosotros puede tener mucha ansiedad en uno solo, lo que se llama fraccionamiento de respuesta, es decir, que no hace falta que estén los tres. Hay gente que se siente que está nerviosa porque no ve constantemente que el coco está ahí súper activo, diciéndole cosas, ¿no? Diciéndole, madre mía, tengo que hacer esto, se van a reír de mí, se van a reír de mí, se van a reír de mí. Y eso es como lo más llamativo para la persona. Hay otras personas que lo más llamativo es el cuerpo, que somatizan mucho, ¿no? Que me pongo malísimo, que me dan ganas de ir al baño, que tengo ganas de vomitar, hay personas que hasta que vomitan. Y hay personas que lo más importante parece que es lo conductual, porque parece que no tienen tanto miedo, parece que piensan que no tienen miedo, sin embargo no paran de hacer cosas que indican que tienen miedo, o sea, evitan muchas cosas, ¿vale? Bueno, fijaros qué complejo, ¿eh? Yo solamente quiero que lo veáis, esto de la rama simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Aquí, como veis, hay un montón de cambios corporales que cambian en vosotros y que no lo controláis. Y esto sería un poco, yo creo que en esta se ve mejor, cómo se inervan, ¿no? Mirad, el parasimpático, aquí tenéis dónde salen los nervios raquídeos para inervar todo ese tipo de órganos, y en contrapartida tenemos el simpático, que parece que salen justo de las zonas complementarias, ¿veis? Sin embargo, todos van a los mismos órganos, prácticamente, y hacen respuesta contraria. Es decir, recordad, ¿el parasimpático para qué era? Muy bien, estáis atentos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vale, y el simpático es el de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, el parasimpático disminuye el ritmo cardíaco, mientras que el simpático lo acelera. El parasimpático, que es el de descanso, el de descansar, contrae los bronquios, y esto los dilata para que haya más oxígeno, para que haya más aporte de oxígeno para los músculos. El parasimpático contrae la pupila, es decir, como estamos descansando, vamos a cerrar las pupilas como si fueran persianas, a veces hay que dormir, que entre menos luz. Sin embargo, en el simpático los dilatan, vamos a intentar percibir con más luz porque posiblemente hay una amenaza. Todo esto tiene un sentido absolutamente de supervivencia total. Fijaros cuántas cosas ocurren. Si alguno se lo ha preguntado, el sistema parasimpático contrae la vejiga, el simpático relaja la vejiga y pasa algo muy parecido con el intestino. Es decir, ¿a quién no le ha pasado? Está nervioso y tiene que ir al baño. Un montón, ¿no? Que me meo. O me cago de miedo. Esa expresión es verdad. Porque cuando estás muy nervioso, es lo que suele ocurrir a nivel corporal. ¿Y por qué? Podéis pensar, ¿qué sentido tiene eso a nivel evolutivo? Que venga
un león a por ti y que tengas ganas de ir al baño. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pues madre mía, porque te pones ahí en medio del monte y cuando viene un león estás perdidísimo, ¿no? No, mira, el sentido es que todo el aporte sanguíneo, todo va hacia los músculos. Cuando va a los músculos, para sobrevivir, se tiene que perder de algún sitio y se pierde todo esto que tiene que ver con la recuperación de energía. Cuando yo estoy recuperando energía es cuando estoy haciendo bien la digestión. Por eso muchas veces un gran disgusto nos puede hacer también que no tengan ganas de vomitar. En ese momento lo que tengas que digerir se paraliza, porque lo importante es que llegue sangre a los músculos. A veces también se te queda el rostro pálido, la sangre en los músculos. ¿Para qué vas a tener una expresión emocional ahí? Tú tienes que salir corriendo. Fijaros cuántas cosas ocurren en un momentito, ¿no? Todas dedicadas a la supervivencia. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque antes os he dicho que el sistema nervioso autónomo es autónomo porque va a la suya. Y os he dicho como una mentira, una verdad a medias, porque tenemos un poco de control. Y las técnicas de relajación justo están explicadas por eso, porque tenemos un poquito de control. En la respiración es verdad que no nos podemos quedar sin respirar, pero podemos hacer cambios. Yo puedo respirar de una manera determinada. ¿Qué ahora vamos a hacer? Como las técnicas de relajación. En el tono muscular es verdad que yo no puedo totalmente relajar el tono muscular, aunque creáis que sí, no se puede. ¿Vale? Voy a coger la silla para hacer la técnica de relajación ya. Mirad. Si yo estoy aquí sentado cómodamente, ¿vosotros diríais que tengo tono muscular? Lo normal es que digas que no tengo tono muscular para que salga bien lo de la pregunta, ¿vale? Diríais, no, no tienes tono muscular. Pues sí, tengo tono muscular. Si no tuviera tono muscular, cosa que ocurre en el sueño REM, pues pasaría algo así. Eso es no tener tono muscular. Tengo que tener un tono muscular aunque sea para sostenerme. Así que, aunque yo quiera, no lo puedo anular del todo, igual que en la respiración. Pero sí podemos hacer algunos cambios. ¿Vale? Entonces, cosas que podemos hacer. ¿Se va haciendo la hora? Vamos a hacer una pequeña relajación. Respirar de una manera determinada. Si yo consigo respirar de una manera determinada, puedo hacer una especie de cambio indirecto. Es decir, cuando yo respiro muy rápido, que eso es propio del sistema simpático, que es el de la ansiedad, de la supervivencia, lo que yo consigo hacer es que también haya un intercambio de gases específico para que tenga una respuesta enérgica. Es decir, que todo lo del cuerpo está destinado a prepararte para la acción. ¿Vale? Si en cambio yo puedo cambiar un poco la forma de respirar, de forma indirecta, lo que conseguiré es que esos intercambios de gases que están destinados a el sistema simpático, que es el de la ansiedad, cambien y sean más propios de la rama parasimpática. Y poco a poco es como que voy reclutando, voy llamando más al sistema parasimpático para que sea el predominante. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a ponernos cómodamente sentados. En la silla, esta posición que estoy yo, se llama la postura del cochero. Las piernas más o menos en 90 grados y las palmas encima de las rodillas. Estupendo. Vale, nada de piernas cruzadas y esas cosas así, ¿vale? Muy bien. Ahora, a pesar de que está la postura del cochero, nos ponemos para empezar una mano en el abdomen y otra en el pecho. Esto se llama respiración abdominal, ¿vale? Lo que voy a hacer es una respiración en tres fases. Voy a inspirar, voy a mantener mínimamente el aire ahí sin respirar, mantenerlo, y voy a expirar, voy a soltar el aire, ¿vale? A la hora de inspirar, tengo que intentar, entre muchas comillas, como si metiera el aire en el estómago. Es decir, tengo que hinchar el estómago al mismo tiempo que inspiro, algo así. Intentadlo vosotros. Mantengo ahí el aire y suelto. He dicho meter el aire en el estómago con muchas comillas porque eso es imposible. El aire va siempre en los pulmones, solo que cuando yo saco el abdomen estoy relajando el diafragma. Y el diafragma, si se relaja, hace que el aire pueda
introducirse en la parte baja de los pulmones, que es lo que queremos conseguir. Que haya una respiración profunda, se llama, ¿vale? Respiración profunda o respiración abdominal, ¿vale? Venga, pues vamos a intentarlo. Mantener un poquito y soltar por la boca. Vale. ¿Hasta cuánto o con qué intensidad? Mirad, si yo os pido que lo hagáis lo más profundo posible, tenderéis todos a hacer esto. Quedaros sin aire y soltarlo hasta donde no podéis más. Y la siguiente ya no hago. Eso no relaja a nadie, ¿vale? Entonces, tenéis que siempre tener en cuenta una premisa en la respiración abdominal, que es que siempre sea cómodo. Tenéis que respetar que sea abdominal, que sean unos tiempos que no os quedéis sin aire, que no os asfixie y que sea cómodo, básicamente, ¿vale? Entonces, practicarlo. Lo que vais a conseguir con esto es que vais a intercambiar los gases de una manera más propia de la rama parasimpática y entonces empezaréis a relajaros, ¿vale? Lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo? Pues para que tenga algún efecto, esto tendréis que hacerlo unos 10 minutos. Vamos a hacerlo un poquito, no os llega a 10 minutos para que practiquéis, ¿vale? Pero para que se produzca un verdadero intercambio de gas y tenga algún efecto, mínimo 10 minutos. Esto, lo bueno que lo practiquéis en casa, ¿vale? Vamos a practicar. Venga, un poquito. Preparado, mano en el abdomen, otra en el pecho, inspiración. Que sea cómodo, si podéis cerrar los ojos mejor. Recordad que sea cómodo, no os agobiéis, siempre, pero siempre levantando el abdomen en la inspiración. Ahora que ya sabéis hacer esa inspiración, podéis poner las manos sobre los muslos, seguir haciéndolo, recordad lo del abdomen. Un poco más. Concentraos en la respiración. Vale, como práctica, no está mal. Preguntas hasta aquí. Supongo que nadie se habrá conseguido relajar del todo, ¿no? Ha sido poquito tiempo. O alguien sí, mínimamente. Seguramente no. ¿Tú sí? ¿Más o menos? Vale. ¿Alguien ha tenido algún problema para relajarse? Por ejemplo, no paraba de pensar en otra cosa. Eso es muy posible que ocurra, ¿vale? Hay también técnicas, que no nos da tiempo, que están basadas en la meditación, precisamente para tener la mente ocupada o entrenada, mejor dicho, para otra cosa, ¿vale? Muy bien, ahí me gustaría hablar un poquito de una cosita más, a ver si podemos, ¿vale? Hemos visto el miedo, la ansiedad y el estrés y cómo se relacionan, que se parecen muchísimo. Cuando la ansiedad, digamos, llega a un punto álgido, un punto máximo, se puede producir una crisis de ansiedad. En este momento, la ansiedad es en máxima, lo bueno que tiene es que dura poco, son 5 o 20 minutos como mucho, como muchísimo dura eso, pero donde la persona siente un agobio brutal y piensa que va a morir o volverse loco. Y cuando una persona siente una crisis de ansiedad, pues lo más normal es que, si es una aislada, a lo mejor no pasa nada, pero conforme se vayan repitiendo, lo que le va a pasar a esa persona es que teme ir a determinado sitio donde la crisis de ansiedad ocurrió. Si alguien está teniendo muchas crisis de ansiedad, decirlo. Lo primero que hay que hacer es reconocerlo, en casa, en el colegio, con los amigos, donde sea, porque seguramente tengáis que ir a un sitio para que os enseñen a relajaros mejor, a gestionar la ansiedad mejor, ¿vale? Aunque penséis que cuando da una crisis de ansiedad podéis pensar, bueno, pero a mí me ha pasado
y lo que siento es que me voy a morir, entonces yo tengo miedo a morir, eso es una ansiedad, eso es algo vital. Es decir, no es una amenaza social, ¿y si me muero? Si eso pasa, pues aún así el miedo sigue siendo social. Cuando una persona tiene un trastorno de pánico, que digamos que es un trastorno donde tiene mucha crisis de ansiedad, típicamente esas personas no temen irse a la montaña a solas. Lo que temen es irse a un sitio concurrido. Por ejemplo, al Aljub, al centro comercial, o al Corte Inglés, un sábado por la tarde. Esos sitios se tienden a evitar por las personas que tienen crisis de pánico, un trastorno de pánico. Y si lo pensáis bien, ¿y por qué pasa esto? Porque claro, si tienes miedo a morirte, si te pasas en medio del monte, estás solo, de ahí no te rescata nadie, a no ser que tengas el móvil a mano, te dé tiempo. Si te pasa en un centro comercial que está lleno de gente, siempre te va a socorrer a alguien, va a llamar al 112, ¿no? ¿Por qué se evitan centros comerciales en las personas que tienen trastorno de pánico? Por lo que os decía, la naturaleza de la evitación es totalmente social. Lo que se teme exactamente es hacer el ridículo, montar un número, que me llame la atención, que se acerquen y me pregunten. Eso es social. Y por eso se evita. ¿Se entiende eso? Vale. Nos quedaba una cosita importante, pero sí que voy a pasar a una de las últimas. Creencias irracionales sobre la ansiedad. Es una emoción anormal. Esto ya sabéis que no es así, que es normal y que es bueno. ¿Es posible eliminarla completamente? No, ni nos gustaría hacerlo. ¿Se puede morir de un ataque de ansiedad? No es verdad. No es verdad. Cuando a una persona le da un ataque de ansiedad, lo que tiene es un motor ahí dentro buenísimo y eso es sinónimo de salud cardiovascular. Es decir, cuando te metas en un Ferrari, tú vas por la autovía y sin querer vas a 200. Eso es como una taquicardia para el cuerpo, ¿vale? Ir a 200. Pero vas a 200 sin darte cuenta. Y dices, ostras, frena. Quita el pie del acelerador, madre mía. Si tú te subes en un coche ahí destartalado, de segunda, tercera mano, ese coche es el que igual se le para el motor. O sea, le puede dar un infarto, digamos, en el ser humano, ¿vale? Pero ese coche tú lo pones en la autovía y no te va a ir a 200. Ni cuesta abajo, ni a favor del viento. ¿Vale? Entonces, la crisis de ansiedad suele ser sinónimo de salud cardiovascular. ¿Algo no va bien en la cabeza? No. La ansiedad es normal y es un trastorno muy raro, pues es justo el más frecuente. En las consultas los tenemos constantemente. Vale. Esto me gustaría hablarlo porque termina menos 10 la clase, ¿no? Menos 5. Ah, menos 5. Ah, pues venga, vamos a hablar un poquito. Antes os decía que la ansiedad que sentimos hoy en día no son por amenazas vitales, sino por amenazas sociales, ¿verdad? Y obviamente hacer un examen es una amenaza social, aunque penséis que no, aunque penséis que vuestra vida va en ello, es una amenaza social. Digamos que la sociedad dice, con un examen, una nota, si soy válido o no. Eso, que me digan que soy válido, eso es una amenaza social. Vale. También da mucha ansiedad las relaciones sociales, las relaciones entre iguales, o con los padres, o con los profesores, o con todo el mundo. En las relaciones suele haber, o puede haber un patrón que podemos distinguir en un continuo, es decir, que todo esto es un continuo, donde uno puede ser más bien pasivo o puede ser más bien agresivo. Si uno es muy pasivo, lo que pasa aquí es que piensa que los demás tienen más derechos que yo. Eso es ser pasivo. Y si uno es agresivo, justo lo contrario, es decir, es pensar que los demás tienen menos derechos que yo, o sea, yo tengo más derechos que los demás, ¿vale? Esto sería ser agresivo. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces las personas pasivas les genera mucha ansiedad a las relaciones sociales. Por ejemplo, si yo pienso que todos tienen más derechos que yo empezaré a ceder mi espacio, ceder mis derechos por los demás. Imaginaros que yo me encuentro con alguien y me dice, pues, dame tu bocadillo. No, pues toma, no, se da igual, a mí no me importa. O fíjate, es que eres tonta, o es que no sé qué, o no sé cuánto. Vete por ahí. Y dice, bueno, pues yo, ¿para qué voy a decir que me ha molestado ese comentario? Pues para no montar un pollo, yo me callo mejor y ya está. Y eso genera constantemente un nivel de ansiedad altísimo. Porque no te da igual, porque es mentira que te da igual y porque estás en esta posición. Muchas veces las personas pasivas, cuando tienen tanta ansiedad, cuando ya no pueden más, explotan como una bomba de relojería y se pasan aquí. A lo mejor explotan con las personas con más confianza, a veces con los padres, ¿no?
A veces con un hermano. Es que tú no me dejas, no sé qué, es que tú, fíjate, es que eres la peor madre del mundo, es que no sé cuánto, tal. Pero como no se solicitó una igualdad normal, de forma, digamos, educada, pues uno vuelve a ser lo mismo. Mira, mamá, lo siento mucho, por aquello que te dije, no le hagas caso, está muy enfadada, es decir, que vuelve un poco a su posición. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Intentar ser asertivos, es decir, que tus derechos valgan lo mismo que de los demás. Es muy posible que pueda haber entre vosotros, espero que no, relaciones de bullying o incluso de maltrato en una pareja sentimental. Esas dos cosas ocurren con esto. Si uno se posiciona aquí, los otros están allá. Y son personas que a veces tienden a juntarse, fijaros qué raro, tienden a juntarse. Imaginad una pareja, qué bien, o unas amigas si queréis, qué bien va a casar una persona que piensa que los demás tienen más derechos que él, qué bien va a casar con una persona que piensa que yo tengo más derechos que los demás. Pues van a encajar como un puzzle, van a encajar a la perfección. Uno que se piensa que es el amo, pues necesita súbditos, y entonces van a encajar muy bien. Y esto se genera mucha ansiedad. ¿Cómo podéis identificar esto? Primero, porque veáis una desigualdad muy grande en los derechos. Y si no os sirve eso, no os dais cuenta, seguramente empezaréis a sentir algo que tiene que ver con lo que sentís ante los exámenes. Porque es lo mismo. Es miedo. A lo mejor sentís que cuando estéis con alguien os resuenan las tripas, no os sentís a gusto, es que me está pasando, no sé, habré tomado el croissant de por la mañana, no me ha sentado bien. Y a lo mejor es que ha pasado algo con esa persona. Si sospecháis eso, pues mi recomendación es que también lo digáis, porque hablar es de lo que mejor funciona para gestionar bien la emoción. Si os quedáis callados, pues entonces es que se va a gestionar mucho peor, que se tenéis más problemas de ansiedad, una crisis de ansiedad, y pues llegáis al psicólogo, yo no os quiero ver allí, ojalá que no vaya ninguno, porque os quiero ver por el pueblo, ¿vale? Que os vaya muy bien, pero no en la consulta, ¿vale? Importante esto. Y ya para acabar, como resumen, supongo que habéis intentado hacer cosas para la ansiedad, ¿sí? ¿Seguro? Por ejemplo, decidme alguna. Ir al psicólogo, vale. ¿Qué más? Hacer la respiración, bueno, venir aquí hoy, ¿no? ¿Qué más? Hay un montón de cosas que suele hacer la gente, sin querer. ¿No? El ejercicio físico, hablar, sí señora, muy bien. Muy bien, todo eso se puede hacer. Pero os voy a poner, muchas veces esto funciona muy bien, que es lo que tenéis que hacer no para relajaros, sino para seguir un buen estado de ansiedad, o sea, para sentiros realmente ansiosos. Fijaros que estoy diciéndolo al revés, ¿vale? Esto os puede ayudar muy bien. Si realmente os queréis asegurar tener un buen estado de ansiedad, lo mejor que podéis hacer en vuestras vidas es no decírselo a nadie. Ir como una especie de lobo solitario. Así, como no podéis gestionarlo bien, tendréis más ansiedad. Lo siguiente que podéis hacer, muy importante, es ir siempre con prisa, a todos los lados. ¿Vale? Es como que os falta el tiempo. No se lo decís a nadie y vais con mucha prisa. Lo siguiente que podéis hacer es decir que sí a todo, encargarse de todo. Yo me encargo de esto, de tu hermana, yo me encargo de mi hermana. Oye, que la mamá, yo me encargo de esto, yo me encargo de esto. Eso es buenísimo para la ansiedad. Lo siguiente que podéis hacer no es no realizar ejercicio físico, descansar poco y comer mal. Todo esto que tenéis, veis que luego lo que pasa después es que se activaría la rama parasimpática. Pues lo mejor que podéis hacer es no darle permiso a esto, ¿no? No descansar, comer mal, no tener tiempo para hacer la digestión. Vale. Lo siguiente, muy importante, que esto funciona súper bien para tener ansiedad, es intentar destacar en todo. Es decir, tener esas expectativas muy altas. No solo ir siempre con prisa a encargarse de muchas cosas, sino las cosas que haces, intentar hacerlas perfectas. Eso va fenomenal. Y por último, lo mejor que podéis hacer para tener un buen estado de ansiedad es intentar reducirla con alcohol, porros u otras drogas, porque es verdad que a cortito plazo eso baja, pero luego sube por encima. O sea que es de lo mejor para aseguraros tener un buen estado de ansiedad. Espero que no os sintáis identificados con todas, a lo mejor solo con algunas, y si os sentís identificados con alguna, significa que eso es lo que tenéis que cambiar para no tener ansiedad. ¿Vale? Pues hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta así importante que queréis hacer o no importante? Vale. Las técnicas de relajación, ya para terminar. Las técnicas de relajación. Mínimo 10 minutos. Poneros un despertador en YouTube o en podcast. Hay un montonazo de relajaciones guiadas. Una cosa importante os tengo que decir. No las hagáis cuando estéis muy nerviosos, porque no sirve. No las hagáis cuando tengáis una crisis de ansiedad, porque hay un control de la respiración. Hemos dicho que es parcial, no completo. Entonces tenéis que practicarlas a diario para que la ansiedad, pese a lo que ocurra durante el día, no tenga un estado muy elevado, es decir, que yo me mantenga en un estado medio. Típicamente la suelen practicar la gente por la mañana, por ejemplo, antes de venir aquí, y por la noche antes de acostarse. Si te pones en la cama lo puedes hacer igual. ¿Que te quedas dormido? Excelente, porque te has relajado. Vale, ¿que no te quedas dormido? Pues luego te has relajado durante 10 minutos y te coges un libro y te pones a leer. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por todo.